Bueno, vamos a seguir ahora en este caso con temas de comunidad. Ahora estamos en la parte de relaciones interespecíficas. Bien, dentro del primer tema de las relaciones interespecíficas lo que les aparece es la competencia interespecífica. Anteriormente en el tema de poblaciones habíamos visto la competencia intraespecífica, que es la competencia entre los individuos de una misma especie, pero ahora como nos dice competencia interespecífica, va a ser la competencia entre individuos de distintas especies, que por lo general utilizan un mismo recurso y por el cual van a poder competir. Obviamente, esto se va a dar cuando las especies tengan necesidades y tengan también forma de vida similares. ¿Bien? Por ejemplo, el alimento, agua, espacio vital o luz. Ahora, dentro de esta competencia interespecífica, como les coloqué ahí, podemos encontrar competencia por interferencia, que va a ser la lucha abierta, o sea, frente a frente, va a haber una lucha entre estos individuos, o la competencia por explotación, sin interacción directa, en el cual una especie va a quitarle prioridad sobre el recurso con respecto a la otra especie. O sea, va a saber cómo explotar el recurso de forma más eficiente y en un menor tiempo. Después de esto, tienen un concepto, o sea, dentro de competencia intraespecífica aparece el principio de exclusión competitiva, que fue propuesto por Gauss. Si dos especies compiten por un recurso limitado, una será tan eficiente como para utilizar o controlar el acceso a este recurso y finalmente va a eliminar a la otra en situaciones en las que aparezcan juntas. Entonces, lo que nos decía Gauss, que es el que propuso el principio de exclusión competitiva, dos especies van a competir, una va a saber utilizar el recurso limitado, en el cual va a explotarlo totalmente, y la otra, al no poder utilizar ese recurso de forma eficiente, va a extinguirse, o sea, va a desaparecer. Por eso dice finalmente se eliminará. En este caso aparecen dos ejemplos que ahora lo vamos a analizar. Bueno, en este caso traté de buscar un gráfico que se parezca mucho al que aparece en el Curtis. Bien, Gauss demostró la validez de este principio haciendo este experimento, en el cual obviamente fue efectuado en el laboratorio con cultivo de estas dos especies que serían Paramecium aurelia y Paramecium caudatum. Cuando estas dos especies se encontraban bajo condiciones idénticas, o sea, se les administraba la misma cantidad de alimento a cada una de ellas en las mismas cantidades, ambas crecían bien. Por eso podemos ver que la curva que no está punteada, más o menos las dos tienen un crecimiento muy similar. Pero Paramecium aurelia se multiplicaba mucho más rápidamente que Paramecium caudatum. Bien, obviamente las dos crecían, pero una se multiplicaba más que la otra. Entonces, esto nos indica que la primera utilizaba el alimento disponible de forma más eficiente que Caudatum. O sea, Aurelia sabía cómo utilizar el alimento de forma más eficiente, mientras que Caudatum no lo sabía hacer. Ahora, cuando estas dos especies crecían juntas, ¿qué es lo que estaría representado en la curva que está punteada? En este caso, la primera, que sería Aurelia, se va a multiplicar mucho más rápido que la segunda. Entonces, de esta forma, la segunda, que sería Caudatum, se extingue. Entonces, esto es lo que pasa cuando hizo el experimento Gauss y pudo demostrar o pudo establecer el principio de exclusión competitiva. Bien, el siguiente tema que entra dentro de competencia interespecífica es la diferenciación de los nichos. Acá nos dice cuando especies similares coexisten, sus nichos ecológicos prácticamente son diferentes. En este ejemplo tenemos a los gorjeadores de Matt Hartur. Estos pájaros tienen aproximadamente el mismo tamaño y también se alimentan de insectos. Pero acá es muy importante, cuando ahora veamos la imagen, cómo estos están en diferentes, por así decirlo, escalas o a diferente altura en un árbol, en el cual se estableció obviamente cuando se hizo este análisis, que estos pájaros lograron coexistir porque estaban en diferentes territorios con respecto al árbol. Entonces, podemos decir que cada especie se alimentaba en zonas ubicadas que estaban a alturas diferentes del árbol. Entonces, que se concluyó que podían coexistir porque explotaban recursos ligeramente diferentes. Ahora vamos a ver una imagen. Bueno, la imagen no se termina de cargar, pero podemos diferenciar y podemos ver cómo, obviamente, estos gorjeadores
que tenían un tamaño similar, que también se alimentaban de insectos, pero eran ligeramente diferentes, estaban a distintas alturas del árbol, entonces de esta manera explotaban recursos, como recién dije, ligeramente diferentes, pero esto ayudó para que todas estas especies coexistieran, entonces no hubo lo que habíamos visto en el caso anterior, no se estableció el principio de exclusión competitiva porque no es el mismo recurso. Bien, y también porque en el caso del territorio no están ocupando el mismo, sino que en este caso están ocupando distintos y el recurso es ligeramente diferente. Esto es lo que pasaría en el caso de diferenciación de nichos. Este es el ejemplo que tendrían que estudiar. Bien, los otros subtemas que entran en competencia interespecífica son los patrones de competencia y nicho fundamental y nicho real. Dentro de los patrones de competencia aparece el concepto de desplazamiento de caracteres. Dice, las especies que viven juntas en el mismo ambiente tienden a divergir, o sea, a diferenciarse en aquellas características que se superponen. Entonces, de esta manera, al poder diferenciarse las especies, o sea, los individuos que forman parte de estas poblaciones que van a formar parte de las comunidades, van a lograr coexistir, obviamente si es que están en el mismo territorio. Y después el tema que seguiría es nicho fundamental y nicho real. Con respecto al nicho fundamental, es el que está acá, nos dice que es el nicho ocupado por un organismo en ausencia de interacción de otros organismos competidores. Está determinada por límites fisiológicos del organismo. Y el nicho real, que es el que está acá, es la porción del nicho fundamental que está realmente ocupada, está determinada por factores físicos y la relación con otras poblaciones. En síntesis, el nicho fundamental es todo lo que está escrito en los genes, o sea, todo lo que está en el ADN. Y el nicho real va a ser lo que en verdad va a existir. El ejemplo típico que les aparece acá, que también fue pregunta tomada en examen de ingreso en medicina, es el ejemplo de Chamalus y semivalanos, que ahora les voy a colocar una imagen y les voy a ir explicando qué es lo que pasa y cómo pueden diferenciar el nicho fundamental con respecto al nicho real. Bien, hay que tener en cuenta que tanto Semibalanus como Chamalus son percebes de crustáceos. Estos pasan un periodo larval en el que son móviles y luego se mudan a adultos de vida sésil. Quiere decir que se van a adherir a las rocas y van a secretar una serie de placas protectoras, que estas placas contienen calcio. Ahora, Connell, que es el que estudió estas dos especies de percebes, como dijimos Chamalus y Semibalanus, demostró que en la zona más baja, Semibalanus, crece más rápido. Entonces, al crecer más rápido va a desplazar a Chamalus, empujándolo fuera de las rocas, y puede crecer encima de él o socavándolo. Sin embargo, no hay evidencia de que la competencia con Chamalus mantenga a Semibalanus en la zona inferior. Ahora, Semibalanus carece de adaptaciones fisiológicas que se requieren para vivir en la zona superior y por esta razón no puede invadirla. Entonces, de esta forma, recién habíamos dicho que los nichos fundamentales prácticamente tiene que ver o está determinado con los límites fisiológicos y es todo lo que está en los genes, y el nicho real prácticamente es la porción del nicho fundamental realmente ocupada. Entonces, si podemos ver en rojo, está con respecto a Semibalanus, o sea, en nicho fundamental podría ocupar todos los niveles, pero si podemos ver lo que en verdad se expresa, su nicho real es muy poquito en lo que realmente ocupa. Y después, con respecto a Chamalus, en este caso, su nicho fundamental, que en este caso serían los límites fisiológicos, puede ocupar una mayor brecha, pero obviamente con una diferencia muy cortita con respecto a Semibalanus, pero con respecto a su nicho real puede ocupar toda la franja. O sea, su nicho fundamental en proporción es muy parecido a su nicho real, pero en sí no puede ocupar todo porque tiene una competencia con Semibalanus, en el cual este crece mucho más rápido y lo desplaza. Pero podemos ver cómo lo que en realidad ocupa Semibalanus es una porción muy cortita por el tema de que no puede crecer en los niveles muy altos, pero sí puede desplazar a Chamalus. Bien, entonces todo lo que acabamos de ver ahora son temas que están relacionados con la competencia interespecífica, y en el próximo video ya vamos a ver los temas de depredación, mutualismo
y donde vamos a ver también temas de simbiosis y ejemplos de cada una de estas. Así que nos vemos en el próximo video.